Ahora sí, ya somos 17. La idea es que ojalá si pueden escribirle a sus compañeros para que se vayan conectando. Bien, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la conexión. Como les decía, en esta clase corresponde analizar los videos que les dejé la clase pasada. Se los dejé ahora de nuevo en el Classroom antes de la clase, por eso había demorado un poco en empezar, porque quería que ustedes lo vieran para que lo tuvieran presente, porque voy a intentar proyectarlo, pero el computador lo más probable es que se ponga lento, entonces a lo mejor no se va a ver bien. ¿Ya? Y la idea era comentar esos videos, que en un principio yo quería evaluarlo, pero ahora como cambió la forma, ya no se va a evaluar trabajos, por lo menos en esta parte del año, sino lo que se van a evaluar son quiz, ¿ya? Toda la semana, desde vuelta del 18, voy a empezar a hacer un quiz semanal. Después de la clase, les voy a dar todo el día para que lo puedan hacer. Y claro, y ahí ustedes tienen que ver un poco con reflexiones sobre la clase, un poco de cómo están aprendiendo, ¿ya? Pero eso de los quiz lo vamos a empezar a hacer de regreso del 18, ¿ya? Entonces hoy día quería, como les decía, que analizáramos estos videos y que los fuéramos comentando. Bien, voy a ir al PowerPoint, se los voy a compartir, más o menos para que recuerden, ¿cierto? Las instrucciones, recuerden de qué trataban. Bien, ¿cierto? Se los compartí, este es el PPT de la guía número 11, que tenía que ver con el análisis audiovisual. Nosotros habíamos revisado la técnica creativa de ingeniería inversa, que recordarán que tiene que ver un poco con el análisis de un objeto para mejorarlo o analizarlo profundamente, cosa de conocer todos sus elementos. ¿Ya? Es como descomponerlo en distintas partes para ver de qué trataba, ¿cierto? Y cuáles son sus características. Esto mismo, esta técnica nosotros la aplicamos a un microcuento, ¿cierto? El cuento de Nicolás Era, ¿cierto? Que hablaba de un cuento navideño, ¿cierto? Otra versión del fondo del cuento navideño. Y claro, esa había sido la base de nuestro análisis y ahora teníamos que hacer lo mismo con estos dos videos. El objetivo que nosotros estamos abordando tiene que ver con el desarrollo de la argumentación. Entonces, es muy importante que hoy, en lo posible, puedan activar su micrófono y decir un poco, opinar acerca de las distintas preguntas que les voy a ir haciendo, para que juntos vayamos construyendo este análisis. Ya la idea es que todos los aportes que hagan van a ser importantes y son valiosos, así que todos los aportes son bienvenidos. La idea es ser capaces de hacer un análisis crítico de estos videos. Entonces, yo ya les di a conocer los análisis, ¿cierto? Los criterios de análisis que estaban en esta tabla, que estaban desglosados, ¿cierto? Cada una de las cosas que tenían que analizar, cada uno de los elementos. Y claro, y cómo fundamentamos aquello que nosotros opinamos. Es súper importante en este objetivo que ustedes tengan presente cómo nosotros vamos fundamentando nuestras opiniones. Ya no basta solamente opinar o decir lo que uno piensa, sino cuáles son las evidencias que de alguna manera fundamentan lo que voy diciendo. Y de otra manera también al escuchar lo que las otras personas, lo que en este caso sus otros compañeros piensan, uno también va razonando sobre sus propias ideas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál era la actividad? Era los dos videos que le había dejado, ¿cierto? Compartidos. El de Coraline Jones, que también les compartí en la película, ojalá que alguno la haya podido ver, ¿cierto? Porque para que pudiera comprender mejor de qué trataba. Y, ¿cierto? Este cortometraje de las estatuas estas humanas, ¿cierto? Status quo, ¿cierto? Y claro, tenían que analizar, escoger uno, ¿cierto? De esos dos videos y analizar su lenguaje, los efectos, los personajes, la trama de la historia, los detalles llamativos, el espacio, ¿cierto? El tiempo, intertextualidad, entre otras cosas. Y la estructura final, ¿ya? Bien, esa era la actividad. Y ahora voy a intentar proyectar los videos. Espero se vean, ¿ya? A ver, veamos cómo nos va. Deme un segundo. Creo que se va a poner lento, pero ¿hay alguno que todavía no haya visto los videos? ¿O todos lo pudieron ver? Ya, les voy a proyectar ahora el video de Coraline, ¿ya? Ojalá nos vaya bien y no haya problemas de conexión. A ver, denme un segundo. Ahí sí, ahora deberían empezar a verlo. ¿Me dicen si es que se ve la pantalla? ¿Ven esta parte de los videos, no? ¿La están viendo en pantalla o no? ¿Sí? Chicos, ¿se ve la pantalla donde está el video, no? Donde dice Trailer Coraline. Sí, profe. Ya, ahora lo voy a... Sí. Ojalá se escuche bien. ¿Ya?
John siempre soñaba con encontrar un mundo mejor. Un mundo más emocionante que este. Pero jamás imaginó que lo descubriría en su propia casa. Un lugar paralelo. Te esperábamos, Coraline. Donde los padres son divertidos. Me encanta tu jardín. No puedo creer que hicieras esto. Y todo es tan maravilloso. ¿Cómo estás, pequeña? Que no puede ser real. Mamá, llegas justo a tiempo para la cena. Tú no eres mi madre. Mi madre no viene. ¿Botones? ¿Te gusta? Soy tu otra mamá, tortuga. Debes creer que este mundo es un sueño hecho realidad. ¿Te gusta este lugar, Coraline? Puedes quedarte para siempre. Solo falta un pequeño detalle. El negro es tradicional. Ella tiene un mundo donde todo es mejor, pero todo es una trampa. Cuando aprendas a ser una hija amorosa, podrás salir. Henry Selick, el director del extraño mundo de Jack, nos trae un mundo de imaginación extraordinaria. ¿Quién eres? Es un terrible peligro, niña. Los descubrimientos. Debo encontrar a mis padres para liberarlos. Próximamente, cuando la aventura llame, habrá ciertas puertas que jamás deberán abrirse. Coraline y la puerta secreta. Próximamente. Bien, ¿se pudo ver? ¿Lo pudieron ver o no? ¿Sí? ¿O se vio muy cortado? ¿Cómo se vio? ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo lo vi bien, pero no sé cómo lo vieron ustedes. ¿Cómo se vio el video? ¿Lo vieron bien o no? Si es que alguno no lo haya visto bien, a lo mejor lo puede proyectar en su computador o en su celular. Buscan como Coraline Jones o Coraline La Puerta Secreta Trailer y lo podrían encontrar. Un poco cortado, pero se entendió. Ah, ya, ok. Ya, pero por eso les digo, si es que alguno no lo vio bien, lo puede buscar en YouTube y lo va a encontrar igual como Coraline o el video o copian el enlace que les dejé en Classroom. ¿Ya? Bien, vamos a pasar al análisis entonces. Ya. A ver, la idea es que puedan participar lo más posible todos. Ya, voy a volver a proyectar pantalla. Denme un segundo. Ya. Yo les dejé una tabla de análisis, ¿cierto? No sé si la habrán podido responder, espero que sí. Ya, si no, de todas maneras la vamos a construir juntos. Ya, en esa tabla aparecían los siguientes elementos. El argumento o trama de la historia. Si alguno vio la película, me va a poder explicar mucho mejor la trama, pero si no, ¿qué lograron captar? ¿De qué trataba esta historia? ¿Qué pasaba? ¿Qué me puede contar un poco de qué trataba la historia acá, de esta película, de este video? ¿Qué le pasaba a Coraline? ¿Qué descubría o qué situaciones vivía? Se mudó a una casa nueva y descubrió una puerta secreta. Ya, ¿y esa puerta secreta hacia dónde la llevaba? ¿Qué pasaba? ¿Era una puerta secreta normal? ¿O qué pasaba con esa puerta No, secreta? la llevaba como a una realidad alterna, Ya, como de su misma vida, pero otra. claro, ¿cierto? O sea, eran como su misma familia, el gato que se movía de un lugar a otro, que podía pasar, era como una dimensión paralela, una cosa así, ¿cierto? Era como claro, una dimensión alterna. Entonces ella podía pasar de un lugar a otro, pero ese lugar era, ¿cómo era? ¿Era un lugar bonito? ¿Era un lugar normal? ¿O era un lugar fantástico? ¿O había algo ahí que les llamó la atención? ¿Cómo eran los Era mucho más personajes? fantástico.
Claro, ¿cierto? Y los personajes, por ejemplo, estos otros padres, la mamá, ¿cierto? Y el papá que estaban en el otro lado, ¿se comportaban igual que los padres que estaban en la vida real de Coraline? No, era más atento, más cariñoso, más amable. ¿Cierto? O sea, tenemos que la personaje principal, Coraline, ¿cierto? Ella estaba muy sola en su vida, ¿cierto? Era como que sus padres no le prestaban mucha atención, era como esta típica realidad de muchos, lamentablemente, que muchos papás trabajan mucho a veces y no siempre pueden prestarle tanta atención a sus hijos. Pasaba un poco acá eso, ¿cierto? O sea, que tanto el padre como la madre siempre estaban muy concentrados en su trabajo, ¿cierto? Que tenía que ver, si no me equivoco, con temas como de jardinería, ¿cierto? Entonces, claro, se ve un poco eso. ¿Alguien más quiere agregar algo más de la trama antes de comentarles yo? ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué otras cosas pasaban en esta historia? ¿Alguien pudo ver la película o no? ¿Alguien vio la película? Le dejé igual el enlace de la película, nadie la pudo ver, ¿o sí? A ver, en realidad este tráiler forma parte de una película un poco más larga, obviamente, que dura como 1 hora y media. La película en general aparece, a ver, al principio aparece una muñeca que está flotando y que entra por una ventana, a lo que vamos a conocer después como esta casa grande, ¿cierto? Que era Palacio Rosa. Y claro, después de que llega esta muñeca, aparece como algo muy extraño, aparecen como una suerte de manos como de tijeras, como en alambre, que vienen como de alguna manera a desarmar esta muñeca y le ponen otras partes. Después vamos a ver que esa misma muñeca se parece mucho a Coraline después en su apariencia, ¿ya? Entonces, claro, y además tiene los ojos de botones como pasaban con los personajes del otro mundo. Claro, tenemos entonces estas manos que estaban hechas de agujas, ya que comienzan a descoser esta muñeca y luego, ¿cierto?, la vuelven a armar, pero con una apariencia muy parecida a Coraline, ¿ya? Bien, claro, ¿y cómo lo vemos? Porque tiene este pelo azul, ¿cierto? Y después esa muñeca vuelve a salir por la ventana. Después ya pasa como que pasará el tiempo, ¿cierto? Y vemos en una escena al principio, vemos a Coraline bajando de esta enorme casa, ¿cierto? Saliendo como al terreno exterior, y estaba todo como súper oscuro, estaba como medio tenebroso, ¿ya? Y aparece el gato que después va a ser como un gato guía, siempre en esta historia aparece como un guía, que va a ser como hay algo que en literatura se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe significa de cómo el personaje protagonista muchas veces va logrando un desarrollo, un crecimiento interior que le permite sobreponerse a los problemas dentro de una historia. ¿Ya? Acá vamos a ver eso y siempre el héroe, por así decirlo, el protagonista de una historia, siempre va a tener alguien que lo guíe. En este caso va a ser el gato, que en el otro mundo el gato podía hablar, ¿cierto? Y ahí va a ir orientando más o menos a Coraline, les va a ir advirtiendo algunas cosas de qué hacer, de qué no, etc. ¿Ya? Entonces teníamos que esta enorme casa, que era el lugar donde van a suceder los hechos, era el llamado Palacio Rosa, ¿ya? Donde llega a vivir esta familia Jones y que se caracterizaba por ser un matrimonio relativamente joven, ¿cierto? Donde tenían esta hija que era Coraline, la cual era muy curiosa, tenía mucha imaginación, y los padres no le prestaban mucha atención, ¿cierto? Porque trabajaban mucho, ¿cierto? Eran redactores de un catálogo de jardín, y la mamá sobre todo era como la que más tiempo estaba abocada a eso. Entonces el padre a veces le prestaba un poco más de atención, pero generalmente no mucho. Ya entonces, Coraline al principio empieza esta exploración y llega a un pozo antiguo, ¿ya? Y cuando estaba buscando ese pozo es que conoce a Weeby o Weaver, ¿cierto? Que es el nieto. Bueno, esta historia está basada en una novela, la novela Coraline, del mismo autor que revisamos el cuento de la vez pasada, de Neil Gaiman, ¿cierto? Eh, pero resulta que en esta película, que se basa en este libro Coraline, no, en el libro el personaje de Weeby, si no me equivoco, no aparece. ¿Ya? En cambio acá sí va a aparecer en esta película, entonces se agrega este otro personaje que no aparece en el libro. Claro, pero generalmente sí aparecía el gato negro en el libro y el gato negro, como les decía, era esta suerte de guía. Entonces el chico le explica cómo es el pozo y que le dice, por ejemplo, que el pozo es tan profundo que desde el fondo se ve el cielo nocturno en pleno día, ¿ya? Y también le sorprende que la familia que se mudó ahí, que era la familia Jones, se haya mudado con una hija, ya porque la abuela, ¿cierto? Que era la propietaria, la abuela de Weeby era la propietaria de esta gran casa y no le gustaba que vinieran niños. Ya por un poco ahí vamos a conocer, si ven la película, porque no aparece en el tráiler, que era porque ella perdió a su hermana
como que se la raptaron. ¿Y quiénes la raptaron? Bueno, los seres de este otro mundo, de este mundo alterno. ¿Sí? De este mundo fantasioso, tenebroso, igual, ¿cierto? ¿Ya? Bien. ¿Qué me pueden decir del personaje principal de Coraline? ¿Qué me pueden decir ustedes de ese personaje? ¿Cómo lo describen? ¿Cómo lo caracterizarían? ¿Qué me podrían decir de él? Aventurera. Aventurera, ¿cierto? ¿Era tímida, atrevida? ¿Cómo era ella? Tenía el carácter fuerte. ¿Tenía carácter fuerte? Ya, muy bien. Ujú. ¿Algún otro detalle que se hayan fijado de ella? Era curiosa, ¿cierto? Tenía mucha imaginación. ¿Qué más? Por ejemplo, ahí me pueden ir complementando igual. Caroline Jones no sé es el nombre, ella es la película. Como decían, es una niña, claro, era curiosa, tenía mucha imaginación, de carácter fuerte, y era muy clara, muy expresiva ella al hablar. Tiene 11 años de edad, vive en esta casa, ¿cierto?, junto a sus padres. Esta casa era el Palacio Rosa, así se llamaba. Claro, y conoce a estas personas que eran muy extrañas. Claro, estas personas que eran como los vecinos de la casa, ¿cierto? Y claro, y ahí siempre confundían el nombre de ella, que era Coraline, con Caroline, ¿cierto? Siempre la iban confundiendo. Eso no aparece en el tráiler, pero sí en la película, ¿cierto? Claro, ella siempre estaba como apartada de sus padres porque en realidad estos siempre vivían ocupados, como les decía, no le prestaban mucha atención. Claro, era una niña aventurera, tenía mucha energía, o sea, siempre estaba buscando algo nuevo que hacer, siempre quiere lograr que sus padres también la entiendan, que es lo típico que uno piensa en los niños, ¿cierto? Que los niños son muy curiosos y siempre buscan llamar la atención de los padres, pero a veces sabemos que los padres siempre no siempre tienen el tiempo suficiente, ¿ya? Claro, y que también si pensamos en los que diseñaron, ¿cierto?, a esta niña, ellos pensaron, porque se fijan, Coraline como que tiene la cabeza un poco más grande de lo común, ¿ya? Generalmente estas preguntas, así como, acuérdense que si han visto El extraño mundo de Jack, ¿cierto? Se van a fijar que se parece mucho, porque la gente que diseñó a esta niña en esta película se basó, bueno, hizo la misma película del extraño mundo de Jack, entonces tiene como esas características, muy parecido ese personaje, el personaje que construyeron acá, al de esa película. ¿Ya? Entonces hay una intertextualidad también. Cuando veamos la intertextualidad, El extraño mundo de Jack también sería una intertextualidad con este tipo de película, ¿ya? Porque también sigue el mismo género de terror, de suspenso, ¿cierto? La forma en que está, la forma anatómica de los personajes, que es más exagerada la cabeza, el hecho de que tenga el cabello azul, ¿ya? Eso es como algunas características de esta niña. Y de los personajes secundarios, ¿quiénes eran los personajes secundarios acá? ¿Quiénes tenemos acá como personajes secundarios? La mamá, el papá, ¿Cierto? el amigo, Ujú, Weeby, que no me acuerdo, ¿cierto? Wade, El gato. Weeby. El gato. El gato, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Sí? ¿Y qué me pueden decir de esos personajes? ¿Hay alguno que le haya gustado, que le haya llamado la atención? O sea, es que si vieron la película, quizá ahí pueden decirme más, pero ¿hay alguno que le haya llamado la atención al menos, por los que vieron el tráiler al menos? El gato. El gato, ¿cierto? El gato que además podía hablar en la otra dimensión, al otro lado de la puerta. Entonces, claro, ahí como que empieza a ser todo un personaje también, un personaje que, como le decía, siempre los guías tienen que ser como estos que les van advirtiendo, les van enseñando algo nuevo, ¿cierto? A Caroline, como que les va dando, la va incentivando a que sea más fuerte también. ¿Ya? Ya, bien, respecto al gato, es un gato negro, ¿cierto? En el mundo coreano es un gato normal, ¿cierto? Pero claro, aparentemente normal, porque él tenía esta como habilidad bien extraña de poder aparecer y desaparecer en cualquier lugar. Entonces no era un gato muy normal. O sea, al principio se ve como normal, pero en realidad no era muy normal. ¿Ya? Entonces él era capaz de hablar en el otro mundo, como les decía, y era esta suerte de guía, que como siempre los protagonistas tienen a alguien que los va guiando. Y finalmente va a ser el que le va a ayudar a sortear todos estos obstáculos, estas dificultades en el otro mundo, donde estaba la otra madre y el otro padre, ¿cierto? Que eran como los personajes malvados de la historia. Siempre están los antagonistas, ¿verdad? Claro, está el protagonista, y los antagonistas siempre son los que se oponen claro, en el conflicto, los que se oponen a que ella logre su propósito. Entonces, es cuidado por Weeby, ¿cierto? El gato que pertenece a él, y según él es un gato silvestre, un gato que, no, que cuesta domar, ¿cierto?
la otra madre le tiene un profundo odio ya que él puede entrar y salir del otro mundo. Entonces, ese dato nos hace pensar que este gato es un gato que ha vivido por mucho tiempo, no es un gato que sea de ahora nomás. Entonces, claro, ese dato particular de este gato que se mueve de uno a otro lado, también nos hace pensar un poco en eso, o sea, como lo místico de este gato. ¿Ya? Tenemos a Weeby, ¿cierto? Weeby, Lobat, que era este niño, que era como muy inquieto, muy intrépido también, muy atrevido, y siempre era como siempre andaba, al principio aparece como transformado, así como detrás como de una especie de máscara, ¿cierto? Ahí venía. Entonces dice, claro, su nombre completo es Weebor Lobat, ¿cierto? Él es el nieto de esta dueña del departamento, y claro, era muy extraño, era muy excéntrico, pero era amable a la vez, ¿cierto? Y claro, sobre todo con Caroline. Le gustaba andar en bicicleta, como vemos al principio. Lleva un casco con el dibujo de una calavera. Esto era como lo que les decía yo, que al principio por eso Coraline se había asustado. Y que además, claro, que ese casco le permitía, ¿cierto?, ver como el plano general de la situación. Claro, pero Caroline, o sea, perdón, Coraline, lo encontraba una persona charlatana, ¿cierto? Alguien que hablaba más ¿cierto? Decía más de lo que hacía, ¿cierto? Y que muchas veces le resultaba como agotador, fastidioso y se burlaba de él, ¿ya? Y su tía, ¿cierto? Después sabemos más adelante en la película, que fue secuestrada, ¿cierto? Por eso la abuela no le gustaba arrendar como a familias que tuvieran niños. ¿Ya? Entonces la tía abuela fue la que fue secuestrada antes de ser secuestrada Coraline, que después de hecho va a aparecer en la película. Bien, respecto al lenguaje, al uso del lenguaje en esta película, en este tráiler, los recursos verbales, paraverbales, ¿qué podríamos ver ahí? Lo paraverbal es siempre lo que acompaña el lenguaje, las expresiones, las entonaciones, y lo no verbal tiene que ver con los gestos, los movimientos. ¿Qué podemos decir ahí en este video? ¿Qué se puede decir del lenguaje verbal, paraverbal y no verbal? Es un lenguaje cierto cotidiano. Vemos, por ejemplo, que Coraline es una niña muy expresiva, ¿cierto? Y que, claro, ella al no prestarle mucha atención a sus padres, ¿cierto? Vemos que muchas veces anda triste, se la ve solitaria, se ve que era como aventurera, como decían ustedes, y todo eso se deja ver a través del lenguaje muchas veces paraverbal de ella y el lenguaje no verbal. Y a rato vemos que también está asustadiza, ¿cierto? Le da miedo como las situaciones a las que se enfrenta, pero después igual cobra valor, ¿verdad? Toma valor, ¿cierto? Y sale adelante y logra rescatar a sus padres. ¿Ya? Y los padres, en cambio, también, si lo analizamos, siempre se ven como cansados un poco, o sea, más que cansados, se ven como agobiados de tanto trabajo, ¿cierto? La monotonía del trabajo también, ¿ya? Y respecto a la música, ¿qué me pueden decir de la música, de la música que había en el tráiler y en la película? Era una música de terror, ¿cierto? Una música de mucho suspenso. Pero ¿qué otro detalle? ¿Hay algún otro detalle que hayan visto en la música? ¿Hay algún otro detalle que le haya llamado la atención? Y los lugares. ¿Cuál era el lugar donde sucedía la historia? ¿En qué lugar pasaba esta historia, principalmente? Chicos, chicas, ¿cuáles eran los lugares de esta historia? En la nueva casa que Claro, se mudaron. claro, la que era el Palacio Rosa, ya, muy bien. ¿Solamente ahí? ¿Y dónde más? En los exteriores de la casa, ¿cierto? Ya, pero ¿y qué más? ¿Y el otro lado, ¿cierto? El otro lado de la puerta, ¿verdad? Y también aparece el lugar del pozo, ¿verdad? ¿Ya? Esos son como algunos de los lugares que aparecen. Bien, claro. Respecto al tiempo del relato, bueno, claro, tenemos que la llegada de los Jones al Palacio Rosa, ¿cierto? Después las aventuras que va viviendo la niña, ¿verdad? ¿Hay alguna situación acá inesperada, por ejemplo? O sea, ahí hay como, o alguien que quiera opinar sobre eso. ¿Qué cosa, profe? No escuché.
que el tiempo de esta historia, ¿cómo es el tiempo? ¿Un tiempo como más bien de lineal así o a veces hay como cambio abrupto en la forma en que nos cuenta la Hay historia? cambios, po, porque va y viene en los mundos. Exacto, ¿verdad? O sea, continuamente ella va viajando claro, entre un mundo y otro. A veces le sorprendía que se durmiera en un mundo y después apareciera despierta en el otro, ya, cosas así, ¿cierto? Entonces constantemente hay cambios, ¿verdad? Muy bien. Detalles llamativos. Por ejemplo, ¿qué les llamó la atención del video o la película? A mí, por ejemplo, me llamaba la atención la música, los efectos del sonido. ¿Hay algo más que le haya llamado la atención? ¿O no les llamó Los nada? botones, los botones que Los bot- tenía la otra familia. ¿Cierto? Los botones. ¿Y eso cómo se relacionaba? ¿Cómo lo relacionaban ustedes con esto que le he ido contando? ¿Cómo lo relacionan que ellos hayan tenido botones en los ojos? ¿Cómo se relacionará? Es que si no vieron la película a lo mejor no pueden hacer la relación, pero al principio de la película es muy claro el por qué. Era porque en el fondo eran como muñecos, ¿cierto? Los del otro mundo, no tenían vida propia, eran como muñecos, ¿cierto? Que eran manipulados. Ujú. Títeres. Títere en el fondo, claro, títere, sí, 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 ¿cierto? Títere, muñeco, ¿cierto? Sí, sí, muy bien. A mí también, por ejemplo, me llamó la atención la calidad de la imagen, cómo era, que en el video no se aprecia tan bien, pero en la película sí, que era muy, los detalles también que habían, la trama también que era muy fantasiosa, el desarrollo del argumento de la historia. ¿Hay algo más que le haya llamado la atención a ustedes? ¿Hay algo más que le haya llamado la atención? ¿No? Bien. Respecto a la intertextualidad, ¿se acuerdan qué era el concepto de intertextualidad? La relación que tenían, ¿o no? Los relatos. Exacto, la relación entre dos relatos, entre un video y la realidad, entre un video y una película, entre la música y una historia, etcétera. Ya, acá ¿con qué podemos relacionar a este video, esta película? ¿Con qué otro relato se puede relacionar? Con el que nombró recién, que no me acuerdo el nombre. El extraño mundo de Jack, ¿cierto? Y con todos los que son del género de terror, ¿cierto? Y, novela o historia del género de terror, ¿cierto? Ya, ahí voy a agregar entonces también películas, historia, bueno, claro, cuentos, novelas puede ser. ¿Recuerdan, han leído alguna historia de terror alguna vez? ¿Recuerdan alguna? ¿Han leído El gato negro, no? De Edgar Allan Poe, ¿no? Si no lo han No, leído, se lo recomiendo leer, es bien interesante, ¿ya? El gato negro de Edgar Allan Poe es un clásico dentro de los cuentos de terror, ¿ya? Porque ahí también hay mucho de suspenso, hay mucho de que podrían relacionar también, ¿ya? Y esta idea del gato negro también es siempre bien misteriosa, ¿ya? Sí, así que ahí también se lo anoté. Esto igual se los voy a compartir este apunte después, ¿ya? Bien, la última parte decía que ustedes me explicaran en sus palabras cuál era la estructura de esta historia. Yo se la expliqué un poco, pero ahora quiero que ustedes me la expliquen. ¿Cuál era la estructura de esta historia? ¿O qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se iban sucediendo los hechos en esta historia? Si me los pudieran como narrar ustedes, si me los pudieran contar en sus palabras. A ver, lo escucho. ¿Quién se anima a contarme un poco de qué trataba o cómo iban pasando las cosas acá? Mm, ¿Alguno? Que ¿Alguna? Coraline llega a vivir a una casa nueva ¿Ya? donde descubre una puerta secreta que Ujú. la lleva a una realidad alterna a la de ella. Y eso. Sí, bien, bien, gracias Catalina, súper, sí, está bien, o sea, bueno, eso es como lo del principio, ya si vieran la película iban a poder argumentar mucho más, ya, pero en general sí, eso es como la parte principal, y cierto que se ve, presenta un obstáculo, el obstáculo siempre es clave acá, ya, el obstáculo en este caso, ¿cuál era? ¿Cuál era el obstáculo acá de por medio? creo que la mamá quería que se quedara ahí y ella, la Caroline, no quería. Al Coraline.
Claro, claro, ella no quería. Pero esta era una madre de verdad, o quién era realmente después. Es que no, si no vieron la película no van a saber, pero Era como una bruja, se podía transformar y todo. exacto, ¿cierto? Era como una especie de bruja, sí, sí. Y que en el Quería fondo, que se pusieran los ojos de botones. claro, sí, exacto, quería que se pusiera en sus ojos. Y en el fondo, si ella hacía eso, en el fondo se iba a tener iba a quedar atrapada en ese mundo, en el fondo. Ya, o sea, se iba a convertir en uno más de esta especie de muñeco o títeres, como quieran ustedes interpretarlo, ¿cierto? Claro, entonces ella tenía y después tenía que liberar a sus padres. Más adelante en la película parece que sus padres van a ser capturados y ella va a tener que ir en busca de sus padres, ¿ya? Bien, entonces, y ahí después, bueno, ahí sí, para que vean la película mejor antes de que se la siga contando. Ya, pero eso en general sobre lo que podríamos decir un poco del tráiler, ¿ya? Bien, se los voy a proyectar ahora el otro tráiler que había quedado pendiente, que era Status Quo, ¿cierto? Que era una especie de estatua viviente, ¿ya? Que espero hayan podido ver igual. Ya voy a intentar proyectarlo. Presten atención. Se puso lento ahí. Pero se pudo ver un poco, ¿no? ¿Lo pudieron ver? No se va a poder ver bien. Pero lo pudieron ver un poco, ¿no? ¿Se alcanzó a ver algo? ¿Lo alcanzaron a ver o no? Sí, profe, pero se queda como muy pegado. Sí, pero ustedes no tienen cómo verlo, no lo pudieron ver antes de la clase. ¿Ya? Ahí sí. Deme un segundo, voy a intentar sacar la pantalla completa. Se los voy a contar de todas maneras un poco, pero la idea era que lo pudieran ver, ¿ya? De un minuto, que se puso muy lento. Ahí sí. A ver. Está como pegado igual. Pero alguno lo pudo ver, porque yo se lo había dejado igual. ¿Lo pudieron ver delante o no? Sí, profe, o Ya, muy sea, bien. lo vi, pero era como medio raro. Sí, sí, era muy extraño. Es que en realidad eran del mismo autor que habíamos revisado, de Neil Gaiman. Y él como que tiene como esa forma de hacer historias que era como... Connie, muteate. Gracias. Ya, entonces él tenía esta forma de escribir la historia, de hacer las historias como igual poco común. ¿Ya? Bien. A ver, si los que pudieron ver el video, ¿cuál era el argumento de ese video? ¿Cuál era como la trama? ¿Lograron captar de qué trataba? ¿Se lograron dar cuenta de qué trataba o no? ¿No? De un maniquí y un caballero, pero Te digo Ya. que Biondea Pipí no es. ¿Qué tiene el audio? La Connie tiene el audio activado. A ver, Constanza. A ver, voy a ver si la puedo Pero si hacer. querís ven a oler, dile a la Bele que suba. La Connie tiene el audio. ¿Quién le puede decir que apague el audio, por favor? Ni No, siquiera entraste, ven a entrar, si está súper bien abierto. ¿Quién le puede decir que apague el audio? A ver. No sé cómo. O sea, sé cómo, pero no tengo justo. Se me puso lento el computador. A ver. Ahí sí creo que la voy a poder mutear. A ver. Sí, ahí sí.
Cuando les pase eso, ojalá puedan avisarle a los compañeros igual. Si intento, no la puedo silenciar. A ver si ahí sí silencio. No, no puedo silenciar a la Connie. Profe, creo que ya está silenciada. Creo. Ay, ya, muy bien, muy bien. Sí, que ahora ya, muy bien, ahí sí. Sí, ya, ok. Ahora, sí, que está muy lento mi computador. Por eso les decía que lo de los videos tienen que ver ustedes antes, cuando hagamos una actividad así, porque a mí se me pone muy lento. ¿Ya? Bien. Respecto entonces al video, como les decía, sí, la trama era un poco extraña, pero en general trataba de un hombre mayor, ¿cierto? Que era como un dibujante. Yo vi, no sé, no me quedó claro si era como un dibujante o un pintor, ¿ya? Pero él observaba con sus binoculares, ¿cierto? A estas chicas que simulaban ser como una especie de estatua humana, ¿ya? Entonces él como que observaba todos los detalles, lo más posible, y al final, el final era como súper, al final fue como súper inesperado el final, ¿verdad? Donde hay como un cambio, donde él pasa a hacer una de estas estatuas, esta estatua humana, y la niña esta niña que aparece ahí, ¿cierto? Del vestido rojo con blanco, ella después como que intercambia el lugar con este señor, intercambian hasta el traje, ¿cierto? Y claro, ella sale de ya no va a ser más esta estatua humana y se convierte en este hombre, o se viste como este hombre, y cambian los roles, ¿ya? Eso es como lo que pasa al principio. El personaje principal, podríamos decir que era este hombre mayor, que era dibujante o pintor. ¿Hay algo que les llamara la atención ahí? ¿Ya? Por ejemplo, a mí me llamaban mucho la atención las expresiones que hacían, o sea, más que la expresión eran como los movimientos que hacían con su hombro, con sus brazos, ¿cierto? Cuando lo extendían, ¿cierto? Y claro, y además que como los movimientos corporales. Y este hombre también era muy detallista. Si se fijaba en una parte, él cuando tenía como sus rutinas muy marcadas, y salía con su sombrero, colgaba el sombrero, ¿cierto? Dejaba la chaqueta, claro, llevaba todo lo que necesitaba, ¿ya? Y la música, ¿cómo era la música de este video? ¿Cómo era la música de este video? ¿Era triste, de terror como el video anterior? ¿Cómo era? ¿Cómo era la música en este video? A mí me pareció alegre, por ejemplo. Dinámica, alegre. ¿Qué les pareció a ustedes esa música? Movida. ¿Movida? ¿Ya? ¿Sí, cierto? ¿Y los lugares donde suceden la historia? ¿Dónde suceden? En un parque y en el auto de la casa de él. Claro, tenemos, sí. Era, claro, en el parque teníamos, ¿verdad? Teníamos el auto, la casa del señor, ¿cierto? Claro, más que sí, era como la calle donde estaban puestas las estatuas, ¿verdad? ¿Ya? Y por ejemplo, respecto al tiempo que se presenta acá, linealmente, por ejemplo, teníamos este hombre que observaba esta estatua un día, luego venía otro día, ¿cierto? Veíamos también que era, como decían ustedes, acompañado por una de estas estatuas, en la que después intercambian roles, ¿cierto? Que lo acompañaba en el auto, ¿cierto? Y luego van a hacer este intercambio, lo va a reemplazar. En un momento yo sentí, a ver, no habían como recuerdos, pero sentí que a veces los días como que pasaban muy rápido y me daba esta sensación como de monotonía. Cuando los días pasan muy rápido, porque intentan expresarlo en lo visual como monotonía, entonces como rutina, era como que me daba la impresión de que la estatua reflejaba en la monotonía. Entonces, como este mismo hombre era muy rutinario lo que hacía, o sea, así lo interpreté un poco yo, quizá ustedes lo interpreten de otra manera, él mismo se convirtió en esta estatua, ¿ya? Pero nunca me quedó claro, en realidad mucho, si es que era como algo que habían llegado como un acuerdo, que él tenía que observar a la estatua y como que posaban para él, ¿ya? O finalmente era como simbólicamente que como su vida era monótona, él también después se convirtió en una estatua. Y la otra niña también tenía una vida monótona, pero, pero claro, algo cambió en ella y finalmente cambió el rol con este otro hombre. Pero eso me surgió como interpretación, no sé cómo lo interpretaron ustedes. Y no sé si hay algo más que quisieran decir, por ejemplo, algún detalle que le haya llamado la atención. Por ejemplo, a mí el sonido, la música era bastante alegre,
las expresiones de las estatuas, como les decía, los gestos que hacían, el argumento de la historia, que era muy poco convencional, era como poco extraño, o sea, como que no era fácil de entender a la primera. Y, por ejemplo, la intertextualidad. ¿Con qué podríamos hacer una intertextualidad acá? ¿Con qué se podría hacer esta intertextualidad? La intertextualidad no solamente es con texto, también podría ser con situaciones de la realidad. Por ejemplo, yo creo que ustedes han ido, no sé, acá en Copiapó, imagino que igual sí habían, la otra vez en las plazas siempre se ponen como estas personas que se visten, no sé, hacen como también estatuas. Entonces, podemos hacer una intertextualidad con esas situaciones, ¿verdad? De estas personas que se disfrazan y simulan ser estatuas, ¿verdad? Uno les deposita una moneda y te hacen gestos, ¿verdad? Se mueven, gesticulan, qué sé yo, depende de la creatividad, ¿ya? Entonces podríamos hacer una intertextualidad con ese tipo de experiencia. Y la estructura, ¿cómo podrían explicar un poco lo que va pasando en esta historia, en ese video? Yo noté acá, por ejemplo, que al principio llegaba este hombre a este lugar público donde estaban estas mujeres que simulan ser estatuas humanas. Él se sienta a observarlas, ¿cierto? Toma notas, empieza a tomar nota o dibujar, como que eso no me quedó muy claro, y la observaba muy detalladamente con sus binoculares. Luego, ¿cierto? Él se centra en una de las mujeres en particular, que es esta mujer que la acompaña en el auto, que luego aparece en la casa, que después aparece como ella en una fiesta, pero era como, ella ahí también seguía siendo una estatua, ¿cierto? Muy rígida, y finalmente intercambian estos roles. Entonces, siempre tiene esta idea de como de de los microcuentos, como los microcuentos contemporáneos, como los que vimos la vez pasada. Lo mismo pasaba en este video como con final inesperado. Entonces, esos finales inesperados son siempre los que te sirven para interpretar lo que está pasando o el verdadero sentido de la historia. Entonces, al hacer ese cambio, ya te rompe la lógica de la historia. Entonces, ese detalle final es el que te tiene que despertar la interpretación de la historia. Entonces, para hacer una buena interpretación, siempre de estos videos más actuales y de los microcuentos, por ejemplo, como vimos en la clase pasada, tenemos que fijarnos en cuáles son los detalles que aparecen hacia el final de la historia, porque a veces los detalles que aparecen en el final nos pueden cambiar totalmente el sentido de la historia. Bien, eso era respecto a los análisis. No sé si alguien hizo otro análisis más profundo, algo más que quisiera agregar o comentar. ¿Algo más que quisieran agregar o comentar? ¿No? Bien. La próxima semana, claro, tenemos el receso y la subsiguiente vamos a empezar con los quiz, ¿ya? ¿De qué va a tratar los quiz? Los quiz van a ser más que actividades de la clase, van a tener que ver con actividades de reflexión sobre las clases. O sea, más que de contenido, los quiz van a ser de cómo ustedes están aprendiendo, cómo están poniendo en práctica cada una de las actividades que hemos realizado, si hay alguna actividad que les costó, ¿ya? Y ese tipo de preguntas van a ir a los quiz. ¿Ya? Y los quiz, como les decía, van a valer el 25% de la sumatoria de quiz que hagamos de aquí hasta final de octubre. La evaluación formativa va a valer el 65% y una autoevaluación el 10%. Eso para la segunda nota. Yo de aquí a mañana voy a intentar subirle las notas que llevan para la primera evaluación. La primera evaluación tenía el 25% que eran las notas de trabajo. Tengo que seleccionar los 2 mejores trabajos que haya tenido cada uno. Entre ellos, lo más probable es que seleccione, por ejemplo, la prueba de 100 años de soledad, que a varios les fue bien, y algunos de los trabajos que hicieron. Promedio de esos dos y vale el 25%, pero si les fue mal en la evaluación formativa, lamentablemente la evaluación formativa no se puede modificar. Ya ahí puede que les baje un poco la nota, ya, pero tienen ahora las opciones de esta segunda evaluación con los quiz, ya para que les vaya bien ahí y en la evaluación formativa que viene, ya. Eso en general. Entonces, espero que si alguno me debe algún trabajo, me lo envíe, ya, para que les deje los 2 mejores trabajos y ese lo ayude a mejorar sus notas. Bien, esos chicos, no sé si tienen alguna pregunta, también los invito a la clase de mañana, al mediodía si no me equivoco, que es la de la prueba de transición del lenguaje, los que puedan asistir en esa clase, ya para que puedan, cierto, seguir practicando y estén mejor preparados para la prueba al final del año.
Bien, chicos, eso por mi parte. No sé si alguien quiere consultar algo, algo que preguntar o acotar. Ya, me pido disculpas de Oiga, profe, antemano por lo de los videos, porque mi computador se puso muy lento ya, pero eso escapa a mí, problemas profe. técnicos. Sí, Joseph. ¿Va a poner el quiz ahora o no? No, no, hoy día no. El quiz lo voy a empezar a hacer desde vuelta del 18. ¿Ya? Ah, vale, vale. ¿Ya? Ok. Y va a estar disponible solamente el mismo día de la clase. ¿Ya? Por ejemplo, si la clase la hacemos en la mañana, ojalá lo hagan durante la mañana, después de la clase, pero si no, van a poder hacerlo durante el día. Sí, respecto a la asistencia, es que yo tengo el Zoom Pro, y como me falló delante, se puso muy lento con la asistencia, lo veo desde los reportes, así que no se preocupen. Después yo veo los reportes y tengo el registro de asistencia igual. ¿Ya? Así que no hay problema con eso, ¿ya? Y bueno, si alguno me lo anotó en el chat también, pero de todas maneras me quedan los reportes del Zoom, así que no hay problema con la asistencia, ¿ya? Bien, eso chicos. Cuídense todos, ya que tengan una buena fiesta patria, compartan con su familia, aprovechen de descansar esta semana, de desconectarse igual, ya, y que tengan un muy buen fin de semana. Eso, saludo a todos, cuídense, chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Cuídense. Chao. Ánimo. Chao, chao. Chao. Conéctense mañana los No que me puedan salgo. a la clase de la PTU. Chao.